Carisma sin carácter. Carisma sin carácter. Es importante tener carisma, pero también es importante, sumamente importante, tener carácter. Y para ello quiero hablar de un personaje bíblico, un personaje de la Biblia, un personaje que tuvo un gran llamado de parte de Dios, pero que era un hombre muy carismático, pero carecía de carácter. Y estoy hablando de Samson. Estaré hablando de Samson. Gloria a Dios. Pero quiero hablar de 7 ventajas espirituales. Quiero hablar de 7 ventajas espirituales. Gloria a Dios. Cada una de las siguientes características espirituales de las cuales yo voy a hablar formó parte de la vida de Samson y también puede formar parte de la vida de todo hombre o mujer de Dios. Sin embargo, sin carácter, ninguna de estas ventajas le pueden asegurar el triunfo en su vida espiritual. Vamos a meditar porque es importante tener carácter juntamente con el carisma. Primeramente quiero hablar de las 7 ventajas espirituales, el llamado de Dios. Sansón dice en Jueces capítulo 13, versículo 3 y 5, dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Pongamos atención lo que dice la palabra. Dice que este niño que le iba a nacer a una mujer que nunca había podido tener hijos, que era estéril, primeramente. Segundo, que iba a ser apartado para Dios. O sea, Sansón fue llamado desde el vientre de su madre para ser nazareo, ser apartado de Dios. Y cuando dice que no bebería, ni la madre ni el niño beberían vino, ni sidra, ni cosas inmundas, se está refiriendo que sería apartado exclusivamente para Dios, lo que hoy conocemos la palabra santo. Santo no significa ser perfecto, santo significa simplemente ser apartado del mundo, consagrado para Dios. La primera ventaja que vemos en Samson es que él tenía un fuerte llamado de parte de Dios. Desde el vientre de su madre fue escogido para cosas grandes. Es maravilloso tener el llamado de Dios. Ahora bien, ¿sabe usted que hay muchas personas que han sido llamadas por Dios, pero se han descalificado a sí mismos? ¿Cómo es esto? Unos no han respondido primeramente al llamado, otros han tratado de cumplirlo a su propia manera carnal o a su propia perspectiva, según su propio calendario. Vemos en este pasaje de las Escrituras, Samson tenía un gran potencial. Samson fue llamado para ser un gran líder dentro del pueblo de Israel. Y tenía todas las cualidades para poder triunfar en la vida, en el llamado que Dios le había hecho. Pero vamos a notar que en la vida de Sansón carecía de algo. Tenía mucho carisma, pero carecía de carácter. Gloria a Dios. Asimismo, vemos que desde su nacimiento fue escogido para un propósito. Y el propósito que Dios había escogido a Samson era para comenzar a salvar al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Nótese usted que no fue llamado para comenzar ni terminar una obra. Dios hizo un llamado específico en la vida de Samson para ser apartado, un gran líder, y para comenzar una obra que tal vez él no iba a terminar. Y muchos hemos sido llamados con un propósito. Algunos fueron llamados para empezar y terminar una obra, pero otros hemos sido llamados para comenzar una labor. Pablo el apóstol dice: yo sembré, Apolo regó, pero quien da el crecimiento es el Señor. Así que cada quien debe estar conforme a la voluntad de Dios, agradecido con la parte que le ha tocado.
Pero necesitamos entender que para nuestro llamado, para nuestro carisma, es importante ser carismático, pero también es importante tener carácter. Algunos se han descalificado a sí mismos, unos porque no han querido obedecer el llamado, no han querido continuar con el llamado. Otros se han descalificado a sí mismos porque lo han querido hacer a su manera, con sus propias fuerzas, con su propia inteligencia, con su propio esfuerzo. Y las cosas de Dios es totalmente distinto al mundo. En el mundo tú tienes que prepararte en todos los ámbitos, pero en lo espiritual la única forma que tú puedes prepararte es obedecer, ser obediente al llamado que Dios te ha hecho. Sansón no solamente tenía el llamado de Dios, sino también tenía una buena preparación. Dice la palabra que los padres de Sansón lo equiparon y lo adiestraron de tal como se le había dicho, como le había dicho el ángel del Señor. Es obvio que tomaron con seriedad la responsabilidad como padres. Entonces vemos en el versículo 8 al 10 del capítulo 13 de Jueces. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Jehová volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Gloria a Dios. Aleluya. Los padres de Sansón habían tomado en serio el llamado de su nuevo hijo que estaba por nacer. No solamente se conformaron los padres con entender de que su hijo tenía un propósito en la vida de parte de Dios, sino cómo tenían que hacerlo, cómo lo tenían que preparar. Es obvio que ellos tomaron con seriedad el papel instructivo para su hijo, para formarlo para el propósito por el cual Dios lo había llamado. Tenía toda la preparación adecuada. Tener una herencia piadosa es una ventaja maravillosa para los que han nacido en el Evangelio, padres cristianos o compadres pastores, ministros en el Evangelio. Es maravilloso tener una herencia piadosa, que siempre te hayan inculcado el temor de Dios, que siempre te hayan inculcado las cosas de Dios. Es más fácil para los que han nacido en el Evangelio que los que han estado en el mundo. Pareciera una ventaja maravillosa. Sin embargo, no nos asegurará el éxito. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos habla que Dios nos ha llamado y ha tenido, gloria al Señor, en nosotros formar una nueva creación. Es bueno que nuestros padres nos hayan inculcado la fe cristiana, nos hayan enseñado a leer la palabra, a tener temor de Dios. Pero lo cierto es que cada quien tiene que tener su propia experiencia con Dios. Tiene que rendir totalmente su voluntad al servicio del Señor. Es bueno tener la ventaja de ser criados en el Evangelio, pero eso no nos va a asegurar el éxito. El hecho de que nuestros padres nos hayan enseñado la palabra de Dios no significa que automáticamente vayamos a escoger la senda de la santidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga, evangelista. Bendiciones. Dios te bendiga, siervo del Señor. Y a cada uno de los que me están mirando, me van a ver después. Yo estoy hablando sobre el llamado de Dios. Necesitamos no solamente tener carisma, sino también tener carácter. Y estoy usando como ejemplo Jueces capítulo 13, del 1 en adelante. Estoy hablando de Sansón. Él tenía todos los requisitos, pero carecía de algo que se llamaba carácter. Aleluya. Sansón tenía un llamado específico de parte de Dios. Desde su concepción Dios lo apartó. Y yo acabo de decir que la palabra santo no significa ser perfecto. Santo significa ser apartado para Dios, santificado para Dios con un propósito.
Sin embargo, Samson carecía de algo que se llamaba carácter.